Hola, soy Julio C. Páez y les doy la bienvenida al capítulo 51 de las palabras clave. La lectura como creación en el sentido sartreano y la lectura como placer en el sentido borgiano. Hoy vamos a hacer una pequeña innovación en estos videos y no vamos a hablar de un autor, sino que vamos a hablar de lo que dice un autor sobre la literatura y el trabajo, la tarea literaria, que es muy interesante. Y porque más allá de que específicamente sean apuntes para escritores, también son apuntes para lectores, porque como consideramos que la lectura es una forma de creación, es un paso imprescindible para la creación literaria, en el sentido de que ningún texto cobra vida si no encuentra a su lector. Podemos utilizar las técnicas que, con mucho sentido del humor, Abelardo Castillo le dice al escritor cómo escribir para aprender también a leer. Y en ese sentido hay algo muy interesante en los diarios de Ricardo Piglia, cuando él dice que escribir, creo que cita, no estoy muy seguro, creo que cita a Joyce, que escribir también le enseñó a leer, o le enseña a leer, o sea que empieza a desarrollar una mirada crítica de la literatura que lee a partir de meterse en el trabajo literario de creación. Bueno, mucho para decir de Abelardo Castillo no tenemos porque ya lo hicimos en otro capítulo que lo pueden buscar acá. Es uno de los más grandes escritores argentinos del siglo XX. Nació en San Pedro en 1935 y que falleció en la ciudad de Buenos Aires en 2017. Fundó tres revistas específicamente dedicadas a la literatura, que fueron El Ornitorrinco, El Escarabajo de Oro. El Ornitorrinco durante la dictadura militar, El Escarabajo de Oro es anterior, y hay otra revista anterior, que ahora la vamos a citar correctamente, que es El Grillo de Papel. Después es un autor que abarcó todos los géneros. Es más, luego de su muerte se publicaron sus poemas completos. Se pueden conseguir toda su obra, está publicada, pero va desde la obra Israfel sobre la vida de Edgar Allan Poe, una gran obra de teatro que tuvo mucho éxito en muchas representaciones, y las novelas, El que tiene sed, Crónicas de un iniciado del Evangelio según Van Houten y La casa de ceniza. Pero en lo que destacó especialmente es en el género de cuentístico. Es uno de los mejores junto, yo creo, con Borges, Cortázar, y alguno más está ahí entre la tríada de mejores escritores de cuentos, mejores cuentistas. Es más, yo creo que de la segunda mitad, surgidos en la segunda mitad del siglo XX, si no es el mejor cuentista, si no es el número uno, es el número dos, pero está entre los primeros cinco cuentistas de la segunda mitad del siglo XX. También está la edición de sus cuentos completos, que a todos los que les gusta leer cuentos, búsquenlo. Hay una linda edición de Seix Barral. Bueno, ahora vamos a lo específico, ¿no? Abelardo Castillo también publicó este libro, que es una serie de ensayos que se llaman Ser escritor. Y de ahí vamos a utilizar los textos que vamos a comentar hoy. Él los titula mínimas, o sea, al contrario de máximas. Las máximas para escribir, no, él dice mínimas para escribir. Y en realidad, él, y otra cosa muy interesante, al que le interese la escritura o el trabajo de escritura, está el Decálogo del Perfecto Cuentista de Horacio Quiroga, al cual Abelardo Castillo alude. Bueno, vamos a ver qué decía Abelardo Castillo sobre el hecho de escribir, que puede transferirse, como dije antes, al hecho de leer. Empieza: podrás beber, fumarte o drogarte. Podrás ser loco, homosexual, manco o epiléptico. Lo único que se precisa para escribir buenos libros es ser un buen escritor. Eso sí, te aconsejo no escribir drogado, ni borracho, ni haciendo el amor, ni con la mano que te falta, ni en mitad de un ataque de epilepsia o de locura. Un albañil puede habitar la casa que construye, decía más o menos Sartre. Un sastre usar el traje
que ha hecho. Un escritor no puede ser lector de su propio libro. Un libro es lo que los lectores ponen en él. Ningún escritor puede agregar un sentido nuevo a sus propias palabras. Si puede hacerlo, debería escribir el libro otra vez. Hay una cuestión bastante interesante, la cita de Sartre es casi correcta, no es literal, pero es correcta en el sentido de que cualquier oficio que trabaje sobre la materialidad de las cosas, por ejemplo, acá del caso del albañil, pongamos el caso de un carpintero, que hace una silla o una mesa, son útiles que él puede utilizar. En cambio, un escritor no puede utilizar ese bien que creó a través del trabajo intelectual. Es un bien para otros. Y eso es en el sentido de Sartre, que decía que el hecho de escribir tiene que ser un acto de generosidad, si a uno realmente le interesa la literatura, ¿sí? Sabiendo que, bueno, uno puede decir, si el libro se convierte en una mercancía, puede generar un beneficio para el autor. Sí, pero es un beneficio mediado, no es el beneficio del bien en sí mismo, sino cuando ya el libro se convierte en mercancía y se obtiene un dinero, ¿sí? Eso da la diferencia entre, bueno, después que pueda haber toda una discusión sobre qué obras son escritas para convertirse en mercancías. Bueno, cita, como dije yo anteriormente, a el Decálogo de Horacio Quiroga. Y dice Castillo, el Decálogo de Horacio Quiroga está muy bien, siempre y cuando seas cuentista, ¿sí? Porque es para el perfecto cuentista. Pero por favor, no tomes en serio eso de querer actuarte como a tu novia. Quiroga lo escribió para enamorar a una alumna suya del secundario. No lo sabemos, tenemos que aterrarnos a lo que decía Abelardo Castillo, conocía más de Horacio Quiroga de lo que al menos yo conozco. Otro punto. Lo que dice Borges sobre los sinónimos es verdad, no existen. Can no es lo mismo que perra, ni la palabra ramera tiene la dignidad de la palabra puta. Pero yo te recomiendo un buen diccionario de sinónimos. Uno quiere escribir. Habló en voz baja. Como eso no le gusta, lo reemplaza por voz queda, que es espantoso. Ojea el diccionario de sinónimos al azar y en cualquier parte encontrá la palabra pálida. Entonces escribí, habló con voz pálida, lo que está muy bien. Y acá es la tentación de los sinónimos y esa idea de que en un contexto, en una lengua determinada, en un discurso determinado, en una voz determinada de la literatura, lamentablemente hay palabras que hay que repetir porque si no se sale de contexto y se puede caer en el riesgo de ser pretencioso o sonar poco natural. Las voces, tanto sea la voz de los narradores o las voces de los protagonistas de cualquier historia, tienen que tener una lógica interna que tiene que ver con sus características físicas, sociales, económicas, culturales. Y entonces, esto es muy interesante. El punto que sigue. Nunca adjetives en orden decreciente. Nunca digas, era una montaña titánica, enorme, alta. Si no te das cuenta porque nadie puede ayudarte. Si la adjetivaste en la dirección correcta, tampoco te creas un gran estilista. Tal vez buscabas el último adjetivo y te olvidaste de borrar los otros dos. Eso es muy interesante. Vos estás describiendo una montaña, el caso, y vos querés dar la impresión de que esa montaña tiene un gran tamaño, se impone al paisaje y demás. Entonces no se puede adjetivar en orden decreciente, porque estás quitándole poder al primer objetivo. Lo estás relativizando hasta decir, bueno, si es humorístico, podría ir. Bueno, era algo, esa montaña era titánica. Tanto como titánica no, era enorme. Bueno, tanto como enorme no. Era alta y si seguir, en realidad no era una montaña, era una sierra. Pero esa idea de que el lenguaje tiene una lógica, ¿sí? Después dice, podrás corregir tus textos o no corregirlos, ¿sí?
Tolstoy escribió 7 veces Guerra y Paz o La Guerra y la Paz. Stendhal terminó La Cartuja de Parma en 52 días. El único problema es cómo se las arregla uno para ser Tolstoy o Stendhal. O sea que esa normativa de que, bueno, me acuerdo de que el final de Adiós a las armas, Hemingway las últimas 2 páginas las corrigió 37 veces, entre 36 y 37 veces. Pero viene la complicación de esto en el siguiente punto de la máxima. Porque, y hay una famosa anécdota que Borges estaba escribiendo un cuento y se pasaba días pensando el adverbio correcto para terminar una frase. ¿Sí? Pero después, Abelardo Castillo nos dice, nadie escribió nunca un libro, solo se escriben borradores. Un gran escritor es el que escribe el borrador más hermoso. Esa idea de que viene relacionado con lo nuestro. La lectura es la creación, la escritura es la creación, pero la lectura es la creación. Y siempre le va a quedar al autor la duda de si ha escrito todo lo que tenía que decir o si lo ha resuelto todo o lo ha pulido de la mejor forma para que lo que ha dicho sea efectivo. Bueno, lo que nos dice Abelardo Castillo es que no, que tampoco es de Abelardo Castillo, Borges decían lo mismo. En general, me acuerdo de Faulkner, que decía que él escribía novelas porque los cuentos no le salían y menos la poesía, que también tiene algo de ironía, pero es cierto, el ideal de perfección es lo que buscan los grandes autores, y si son honestos saben que nunca lo consiguen. Después nos dice Abelardo, no te preocupes demasiado por las erratas, por los errores que aparezcan en el texto. En el Ulises de Joyce hay cerca de 300 y los profesores les siguen encontrando sentido. Acá es un libro muy interesante, el Ulises de Joyce, como Joyce va a hacer un experimento no solamente con la forma narrativa, todos hablan de el monólogo interior y demás, sino con el lenguaje mismo, y él lo escribe, es un irlandés que escribe en inglés y hace referencias al latín o al griego. No se sabe si los críticos o los correctores ven, los críticos ven como erratas o son intencionales. A Joyce no se lo podemos preguntar porque falleció, o sea que, y también tiene que ver con otra cosa, con otro artículo de Borges que es muy interesante para pensarlo, es uno de sus primeros textos críticos, que cuando él habla de los autores que son tan preciosistas, son tan cuidados por el estilo, y él hace la mención a Góngora y Quevedo, y digamos que cuando se presta tanta atención al idioma propio en que se emite el discurso literario, son más dificultosos esas cuestiones de traducirlas a otro idioma. Y él da el ejemplo de Góngora con el Quijote. El Quijote se ha traducido a un montón de lenguas y sigue teniendo el mismo sentido. Y por ahí un texto de Góngora no, porque se pierde en la traducción lo que el autor intentó experimentando con el propio idioma, con el castellano. Es un punto interesante. Alguna vez una amiga me dijo que iba a dejar de leer traducciones porque desconfiaba del traductor, cosa que nos pasa a todos, pero fíjense en esto, yo he leído y releído más de 9 veces Guerra y Paz y no tengo la menor idea de ruso, pero la historia resiste y la forma resiste, a pesar de que yo no tengo la menor idea de ruso, y el cirílico me parece como que son letras que están en castellano mal escritas, pues soy ignorante completamente de ese idioma. Otro punto. Nunca escribas que alguien tomó algo con ambas manos. Basta con escribir las manos y a veces es suficiente una sola. La gente en general tiene cara, no rostro. No asciende las escaleras, sube por ellas. No penetra a las recámaras, entra en los dormitorios. Evitarás los ventanales y sobre todo los grandes ventanales. Dicho sea de paso, las ventanas no son de cristal, son de vidrio, lo mismo los vasos.
No digas que alguien empezó a cantar o a vestirse si no estás dispuesto a que termine de hacerlo. En los libros, la gente empieza a reírse o a llorar en la página 3 y da la impresión de seguir así hasta que se muere. Sé ahorrativo. Si lo que viene al galope es un jinete, no hace falta el caballo. La inversa no se cumple. La palabra caballo viene misteriosamente sin jinete. Bueno, estos son errores de sintaxis que son errores de lógica, ¿no? Y a veces uno tiene que prestar la atención y a mí me ocurre de tener que volver atrás porque por una desatención, me perdí el hilo narrativo, digo, no, el escritor se equivocó y no escribió el paso de una escena a la otra. En algunos casos es así y en otros casos es porque cuando uno está cansado puede entrar en un sueño blanco mientras lee y después se perdió lo que el autor nos escribió durante ese periodo, se perdió, hay que volver a leer, por eso es tan importante la relectura. Eh, este es optimista. No te dejes impresionar porque hayan existido Dante, Cervantes o Shakespeare. Todo ocurre siempre por primera vez, también tu libro. Y esto es muy interesante, ¿no? La idea de que no intentes hacer lo que otro hizo. O sea, y si te comparas con ellos, obviamente que la mejor opción es no escribir, leer nada más. No intentes ser original ni llamar la atención. Para conseguir eso no hace falta escribir cuentos o novelas. Basta con salir desnudo a la calle. Y eso es interesante, ¿no? Pues la idea de novedad, de algo absolutamente novedoso, es una idea que cada vez queda más perimida. Y la idea de novedad, la idea de que algo de un autor tiene que ser completamente nuevo, es una idea que empieza a surgir a partir del siglo XIX y se afianza durante el siglo XX. En general, por ejemplo, entre los músicos del periodo barroco, previo al clasicismo, y durante el clasicismo también, podía ser que un gran compositor tomara un tema que había desarrollado un autor anterior y lo arreglara de otra forma o lo orientara, lo cambiara de tonalidad, modificara los tiempos, pero utilizaba el motivo creado originariamente por ese autor. Lo mismo se dice de la literatura de la época isabelina y fundamentalmente de su autor más destacado, obviamente Shakespeare, que se dice que, bueno, había argumentos que circulaban por ahí y que después Shakespeare se los apropiaba, pero él les daba la forma dramática y precisa y aportaba su genialidad. El asunto podía estar dando vueltas. Es más, en una película que no es tan buena, que es Shakespeare in Love, o viste en castellano como Shakespeare apasionado, hay una discusión en una taberna antes de que Marlowe sea asesinado o muera en una trifulca, donde Marlowe comparte con Shakespeare los argumentos y esa idea de originalidad absoluta no era tenida en cuenta. Bueno, esto es interesante. Cuidado con las computadoras. Todo se ve tan prolijo que parece bien escrito. Por ahí, esto inclusive es interesante para la gente más joven escribe directamente en computadora. Por ahí, escritores de mayor edad, como el que les habla, escriben manuscritos después y corrigen en computadora la segunda versión y demás. Y la computadora a mí me da la impresión de, como tengo una letra horrorosa, a veces a duras penas le entiendo, que en la compu se ve todo prolijito, como si estuviera bien escrito. Bueno, otro más. Tal vez seas envidioso, rencoroso, un poco estúpido, avaro, mal amigo. No te preocupes, un buen libro siempre es mejor que la persona que lo escribe. Y acá es interesante la cuestión, ¿no? Porque de algunos autores, uno de los autores que admira querría conocer más. Y a veces conocer más al autor desilusiona por alguno de estos motivos.
Pero por eso hay que quedarse con la obra. Si te interesa, y decir que la obra siempre es mejor que el tipo que le escribe, porque aparte la obra puede ser maravillosa y el que le escribió es un ser humano con todos sus defectos, imperfecciones y con algo raro en su cabecita, porque si no, no escribiría. Eh, este es divertido. Eh, de tanto en tanto recordarás esta historia. Alguien le llevó un manuscrito a Anton Chekhov y le preguntó: ¿qué hago, maestro? ¿Lo publico o lo tiro a la basura? Publíquelo, dijo Chekhov. De tirarlo a la basura ya se van a encargar los lectores. Terrible. Otro más. En general, cuesta tanto trabajo escribir una gran novela como una novela idiota. El esfuerzo, la pasión, el dolor no garantizan nada. Es desagradable, pero es así. No abandones la cama sin meditar en esto. Y ahí hay una cuestión interesante. El valor objetivo de una obra literaria, más allá del mayor o menor esfuerzo o dolor que le haya generado su escritura para el autor. O sea, como que no necesariamente porque seas una persona que sufre muy intensamente el trabajo de escritura, eso significa que seas un buen escritor. Sos alguien que escribe, nada más que eso. Esto es muy interesante. No cualquier cosa, por el mero hecho de haberte sucedido, es interesante para otro. Esto vale tanto para escribir como para conversar. Y esto es un punto interesante ahora que estamos en las... Hay talleres inclusive sobre la escritura de la propia memoria, de la propia subjetividad. Y entonces en vez de crear algo ficcional, directamente considerar que los textos autobiográficos son interesantes y que toda persona entonces tiene material para escribir sin apelar a la imaginación, solamente falseando algunos datos de la biografía personal. ¿Sí? Porque, bueno, yo creo que es normal que a todos les parezca que la propia vida es interesante. El problema es que es interesante para otros. Este es complementario, la que sigue es complementario con esa. Los sueños ajenos son invariablemente aburridos. Nunca olvides que tus propios sueños para el otro son ajenos. Salvo que haya una relación psicólogo-paciente, una relación de una profunda amistad o de un amor muy... Los sueños de los demás en general son aburridos para nosotros y nuestros sueños son aburridos para los demás. Esta es muy linda. Leer una gran novela o un gran cuento es tan hermoso como haberlos escrito. Si nunca lo sentiste, no escribas ficciones, ni, por el amor de Dios, te dediques a la crítica literaria. Repito, esto es importante para las palabras clave. Leer una gran novela o un gran cuento es tan hermoso como haberlos escrito. Y yo creo que, en parte, seguimos con la idea de que la lectura es creación. Y sí, yo creo firmemente en esto. Es de alguna forma disfrutar de un gran texto. A mí se me ocurre, ya lo mencioné, Guerra y Paz. Yo leo Macbeth y me da, y con toda la sordidez que tiene, la historia y demás, me parece como que es, eh, ya me es, no voy a escribirlo yo, pero me basta con que lo haya escrito el señor William Shakespeare. Isadora Duncan, la gran bailarina, que murió trágicamente, dijo: quiero bailar ese sillón. Tal vez ella pudiera, pero un novelista, un cuentista, un dramaturgo, no quieren bailar, ni pintar, ni hacer música con sus palabras. Quieren contar una historia. Repito, un novelista, un cuentista, un dramaturgo no quieren bailar, ni pintar, ni hacer música con sus palabras. Quieren contar una historia. Fíjense que acá Abelardo Castillo habla de
novelistas, cuentistas y dramaturgos. No habla de poetas, ¿sí? O sea, esa escisión entre la poesía lírica y la poesía épica o la poesía narrativa, Abelardo Castillo la tomó como propia y lo repite. Y vamos a cerrar con esta. Cuidado con Borges, con Kafka, con Proust, con Joyce, con Art, con Bernhard. Cuidado con esas prosas deslumbrantes o esos universos demasiado intensos. Se pegan a tus palabras como lapas. Esa gente no escribía así, era así. Bueno, espero que alguna de estas mínimas de Abelardo Castillo sean útiles para enriquecer la lectura y, en el caso de los que escriban, también enriquecer su trabajo literario, o sea, enriquecer la escritura. O sea, y yo recomiendo el libro Ser escritor de Abelardo Castillo. Buena lectura, buena suerte y hasta la próxima.